Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 5 de la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado Matemática de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de límites y continuidad en varias variables. Y a partir de aquí debo decir ya que no os recomiendo en absoluto seguir el libro de la asignatura, porque la verdad que las cosas están explicadas con muy poco detalle y muy poco rigor. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en las lecciones es complementar los resultados y hacer unas buenas explicaciones de la materia y de las cosas que nos hacen falta para las siguientes lecciones. Como he dicho, vamos a comenzar trabajando con límites y continuidad en varias variables. Entonces primero vamos a determinar cuál va a ser nuestro marco de trabajo. Es decir, vamos a trabajar con funciones f que van de un conjunto A contenido en Rn en R, donde normalmente A contenido en Rn será un conjunto abierto. Entonces lo que nos interesa a nosotros es definir o ver cómo podemos extrapolar el concepto de límite de una variable a funciones de varias variables. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tomamos un punto, podemos llamarlo A minúscula, que viene dado por n componentes, es decir, una componente a su 1, a su 2, hasta a su n, perteneciente a A, que está contenido en Rn, que es un punto. ¿De acuerdo? Y queremos estudiar el concepto de límite en ese punto. Es decir, queremos ver cómo podemos acercarnos al punto A. Y para ello utilizamos un elemento matemático que es lo que se llama la bola abierta. Antes era muy sencillo porque cuando estábamos en una variable o me acercaba por la izquierda o me acercaba por la derecha. Y eso geométricamente podía interpretarlo como que nos acercábamos en un intervalo abierto. Pero ahora el hecho de aumentar la dimensión significa que aumenta el grado de libertad de la función y aumenta el número de modos con los que me puedo acercar a un punto. Y entonces intuitivamente definimos un concepto que es el de la bola abierta. Es decir, comenzamos con una definición que nos dice lo siguiente. Bueno, pues dado un punto A perteneciente a Rn y un cierto R mayor que 0, definimos la bola abierta de centro A y radio R como hay quien pone una B y le ponemos como su índice una R y aquí entre paréntesis el punto, y hay quien pone una B y entre paréntesis R, A. A gusto los colores, pero la definición es simplemente esto van a ser todos los puntos X pertenecientes a Rn, tales que se verifica que la norma del punto X menos el punto A es menor que R. Y aquí recordemos que si estoy definiendo el punto X como unas componentes X1, X2 hasta X sub n y el punto A como las componentes A sub 1, A sub 2, A sub n, entonces esto lo que me está diciendo es que la raíz cuadrada de la componente X1 menos A sub 1 al cuadrado más la componente X sub 2 menos A sub 2 al cuadrado más la componente X sub n menos A sub n, todo eso al cuadrado, es menor que R. O lo que es lo mismo, podríamos elevar todo esto al cuadrado y decir que la suma de estos cuadrados es más chico que el radio R al cuadrado. Tiene un concepto de bola abierta porque geométricamente
en dimensión 2 es un disco y en dimensión mayor o igual que 3 la podemos dibujar como una bola, una pelota, una esfera, lo que más nos apetezca. Entonces estos elementos son realmente los que nos van a servir nosotros para trabajar con los límites. Y ya podemos ir entonces a lo que sería la definición formal del límite para en función de varias variables. Es decir, definición, decimos, bueno, pues sea f una función que va de un conjunto A contenido en Rn en R, con A contenido en Rn, un conjunto abierto, y sea A perteneciente a un punto. Entonces, dado un valor L perteneciente a R, decimos que f tiene límite L cuando x tiende al punto A si para todo epsilon mayor que 0 podemos encontrar un delta mayor que 0 que depende del epsilon y del posible punto, tal que si la norma del punto x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Aquí realmente lo que estamos viendo es que esto no es otra cosa que la bola de centro A y radio delta. Es decir, estamos tomando los puntos X pertenecientes a esta bola. ¿Eso qué significa? Que en caso de que esto ocurra, lo denotamos como, nuevamente la notación que exponemos es simplemente límite cuando X tiende al punto A de f de X coincide precisamente con mi candidato al límite L, ¿de acuerdo? Esto sería el concepto de límite en una función de varias variables. Aquí lo que tenemos que observar es que geométricamente existe una interpretación de este hecho. Sí, geométricamente lo que estamos dibujando es, como tengo puntos de Rn y tengo algo de R, solemos dibujarlo en tres dimensiones, aunque no son exactamente tres dimensiones porque solemos tomar todo el plano del suelo como el espacio Rn y el plano o el eje vertical lo llamo R. Es decir, aquí voy a representar un punto A perteneciente al conjunto A y como la altura voy a representar lo que sería la imagen del punto. Entonces lo que estamos buscando es aquí una cierta altura L. Y geométricamente lo que nos está diciendo es que, bueno, si yo puedo coger puntos que están cerca del punto A, según cierto radio que llamo yo delta, entonces las imágenes de estos puntos, que son las f de x, tienen que estar cerca de este epsilon. Es decir, para todos estos puntos tiene que haber un cierta especie de rectangulito, de paralelepípedo, si nos ponemos muy técnicos, en el cual está contenido el candidato al límite L. ¿De acuerdo? Estas serían todas las imágenes de los puntos. F de x menos L nos está dando un cierto intervalo abierto y eso estamos haciendo para cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de límite. Es decir, igualmente, con la extrapolación de una variable a varias variables, lo que estamos diciendo es que si los puntos están cerca del punto A, las imágenes deben estar cerca del punto L, candidato al límite, también. ¿De acuerdo? Algunas consecuencias que tiene esta definición sería estudiar propiedades del concepto de límite. Y algunas propiedades que tenemos son prácticamente inmediatas. Entonces, algunas propiedades que podemos destacar del
límite de funciones de varias variables son idénticas al caso unidimensional. Dimensional. Es decir, por un lado, bueno, pues podemos destacar la unicidad de límite. Es decir, si el límite cuando x tiende a una función f de x es igual a un cierto límite L y el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a un cierto límite L tilde, es que entonces L tiene que coincidir con L tilde, ¿de acuerdo? Es decir, una función tiene un único límite en un punto. Por otro lado tenemos lo que se conoce como el álgebra de límites, que lo que nos da son algunas operaciones que podemos efectuar con límite. Es decir, si yo llamo pues límite cuando x tiende a de f de x a un cierto límite, vamos a llamarlo L sub 1, y límite cuando x tiende al punto A de g de x, y esto es igual a un cierto límite L2, entonces se verifican algunas propiedades como por ejemplo, por un lado, que el límite cuando x tiende a de un cierto escalar alfa por f de x más un cierto escalar beta por g de x, esto coincide con alfa veces el límite de f de x, es decir, que sería alfa por L sub 1 más beta por L sub 2, es decir, tenemos una propiedad de linealidad en cuanto al límite. Lo mismo ocurre también cuando hacemos el producto, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x coincide con el límite de f de x, que es L sub 1, por el límite de g de x, que es L sub 2. Y esto podemos extrapolarlo también al caso del límite cuando x tiende a del cociente de f de x partido g de x, que lo podemos escribir como el límite del de arriba, que sería L sub 1, entre el límite del de abajo, L sub 2, siempre y cuando, y aquí hay una apreciación, es que me hace falta que L sub 2 sea distinto de 0, porque no puedo dividir entre 0, ¿de acuerdo? Estas son algunas propiedades que tenemos de los límites y se conoce como álgebra de límites, ¿de acuerdo? Muy bien, pues todas estas propiedades que tenemos para límites lo estamos haciendo para funciones de varias variables. Ojo, aquí en realidad observemos que cuando escribimos el límite, es decir, cuando escribimos límite cuando x tiende a de f de x, tenemos en realidad que esto no es un límite de una variable, aunque haya escrito una x. En realidad esto es el límite cuando el punto x sub 1, x sub 2, hasta x sub n tiende al punto a sub 1, a sub 2, hasta a sub n de la función f de x. Lo que pasa es que cuando hay muchas componentes, a lo mejor simplemente escribimos punto a punto, en vez de poner todas las coordenadas de forma explícita, ¿vale? Dentro de esto hay un caso especial en el cual nos vamos a centrar, que va a ser muy interesante para nosotros. Y va a ser precisamente el caso de funciones en dimensión 2. Y eso nos lleva a hablar de lo que se conoce como límites dobles. Y vamos a centrarnos en eso porque en realidad nuestro estudio al final se va a centrar principalmente en estos límites dobles. Es decir, sé ahora
f, una función que va de un conjunto A contenido en R2 en R. Entonces, el límite en varias variables cuando x. Y ahora, como hay dos variables, en vez de llamarlo x, que hay n componentes, x1, x2, x en n, lo que estamos diciendo es el punto xy, ¿verdad? Es decir, cuando xy perteneciente a R2 tiende al punto, y en vez de llamarlo A y decir que las componentes son A sub 1, A sub 2, A sub n, como son dos, podemos llamarlo el punto simplemente A, B, perteneciente a, recibe el nombre de límite doble. En este caso, la definición de límite nos dice que el límite doble cuando un punto xy tiende al punto A, B de la función f de x y coincide con L si y solo si lo que estamos diciendo es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si la norma del punto xy menos el punto AB es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de xy menos L es menor que epsilon. Y observemos que aquí en realidad lo que estamos diciendo es que la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que delta. O lo que es lo mismo, lo que estamos diciendo si llevamos todo al cuadrado, que x menos a al cuadrado más el y menos b al cuadrado es menor que delta al cuadrado. Es decir, lo que estamos diciendo es que si nos acercamos en un círculo de centro del punto AB y radio delta, entonces las imágenes f deben estar cerca de nuestro posible candidato al límite L. Y hemos dicho que los límites dobles nos van a interesar porque podemos utilizar algunas herramientas adicionales que nos van a permitir estudiar las posibles existencias de límites dobles. Claro, siempre que queremos estudiar existencia de límite doble o de límite en varias variables, debemos usar esta definición con el epsilon y el delta, para lo cual debemos acotar. Y va a haber algunas herramientas intermedias que nos permiten a nosotros hacer cálculos simplificados. Y para ello decimos, bueno, en realidad aquí estamos acercándonos en cualquier conjunto de este disco, pero podemos pensar como en el caso de una dimensión, es decir, vamos a acercarnos únicamente en una dirección, en cada uno de los ejes. Y entonces va a surgir el concepto de lo que se llama los límites reiterados. Es decir, comenzamos aquí con una definición. Y decimos, bueno, pues dada una función f que va de un conjunto A contenido en R2 a R y un punto A, B perteneciente a se definen por un lado lo que serían los límites reiterados cuando xy tiende al punto AB mediante, y aquí vamos a tener dos límites reiterados. Es decir, puedo tomar el límite cuando y tiende al punto B del límite cuando x tiende al punto A de f de xy, o puedo tomar el límite cuando x tiende al punto A del límite cuando y tiende al punto B
de f de xy. Que geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, pues si yo dibujo nuestro eje de coordenadas, xy, y tenemos aquí un punto, por ejemplo, a, b, lo que estamos diciendo por un lado es que este límite direccional, ¿qué nos está diciendo? Perdón, este límite reiterado, ¿qué nos está diciendo? Que primero lo que voy a hacer es acercarme en el eje x al punto A. Es decir, voy a acercarme aquí, en esta dirección. Y después, ya sea o bien por la izquierda o por la derecha, y después, ¿qué voy a hacer? Después voy a acercarme por el eje Y al punto B. Es decir, después voy a venir por aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo. Mientras que si trabajamos con el otro límite reiterado, ¿qué estamos haciendo? Primero nos estamos acercando en el eje Y al punto B, es decir, tengo aquí el eje Y y lo que estoy haciendo es acercarme al punto B, o bien por arriba o bien por abajo. Y luego, una vez que estoy en esa altura, ¿qué tengo que hacer? Acercarme al punto a través del eje X. Eso es lo que estamos haciendo. Primero vamos en una dirección y luego vamos en la otra. Y tenemos un concepto un poco más general que es el que límite direccional. Es decir, límite direccional en la dirección de y igual a g de x con g una función que va de R en R, tal que verifica que tiene que pasar por el punto AB, es decir, que g de A tiene que ser igual a B, como ¿quién va a ser nuestro límite direccional? Por notación escribimos el límite cuando xy tiende al punto A, B de la función f de xy, y aquí abajo en su índice ponemos y igual a g de x. ¿Y qué estamos haciendo? Pues que por definición esto es simplemente calcular el límite cuando x tiende al punto A, y lo que hacemos es sustituir la y por g de x, es decir, esto es f de x, g de x, entonces se convierte en una función de una variable. Lo que estamos haciendo aquí, ¿qué es? Decir, bueno, pues yo no tengo por qué acercarme en las rectas horizontales del eje X y del eje Y, puedo acercarme a lo mejor a través de otra curva cualquiera, siempre y cuando yo pase por el punto A, B. Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, y decir, bueno, tengo aquí una función g de x, esta de aquí, que es igual a g de x, y lo que yo puedo estudiar es simplemente cómo me estoy acercando a través de esta curva de aquí, hasta que llego al punto AB. Pues sí, no tienes por qué acercarte en este tipo de rectas, puedes acercarte en cualquier otro tipo de curva. ¿Y por qué son interesantes estos límites o estas definiciones de límites retirados y límites direccionales? Porque guardan una relación intrínseca con el límite doble. Y es la siguiente, y es que los límites reiterados y los límites direccionales solemos usarlos para probar la no existencia del límite doble debido a los siguientes resultados. Por un lado, lo que tenemos es que si, vamos a ponerlo aquí simplemente en un conjunto, si el límite doble cuando xy
tiende al punto A, B de f de xy es igual a L, entonces se verifica por un lado que existen los límites reiterados, límite cuando x tiende a del límite cuando y tiende a b de f de xy y vale L, y el límite cuando y tiende a b del límite cuando x tiende a de f de xy igual a L, ¿de acuerdo? Mientras que, del mismo modo, si tenemos cualquier dirección que pase por el punto AB, es decir, para cualquier dirección igual a g de x, de modo que exista el límite direccional, se tiene que el límite direccional cuando xy tiende al punto AB de la función f de xy tiene que ser también L a través de la dirección igual a g de x. Eso nos está diciendo, si existe el límite doble, en caso de que existan los límites direccionales, los límites reiterados, los dos tienen que valer L. O en caso de que existan los límites direccionales a través de cualquier dirección, también tienen que valer L. ¿Eso qué significa? ¿Por qué usamos estos límites para la no existencia? Porque si nosotros obtenemos un candidato a límite doble, es decir, si calculamos un límite reiterado y vale, por ejemplo, 7, y calculamos otro límite reiterado y nos sale otro número, 5, entonces ya no coinciden. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que no puede existir el límite doble. Porque si existiese el límite doble, los dos límites iterados tendrían que valer lo mismo. O supongamos que calculamos los límites reiterados y valen los dos 5 y 5, pero calculamos el límite a través de una dirección y vale 18. No coincide con los límites reiterados. Y sin embargo, si existiese el límite doble, todos deberían coincidir. Por lo tanto, esto nos sirve a nosotros. Normalmente usamos los límites reiterados y direccionales para, primero, calcular un candidato al límite si no nos lo han dado, porque son límites sencillos de calcular. Y segundo, cuando creemos que la función no tiene límite en el punto en el que nos piden estudiarla. ¿De acuerdo? Estos son los límites interesantes en el caso de funciones de dos variables. Una vez que ya hemos estudiado toda esta parte de límites y límites reiterados y direccionales, vamos a dar el siguiente salto natural, que sería la continuidad. Claro, la continuidad es muy sencilla, porque lo único que tenemos que especificar es precisamente cuánto vale ese límite. Es decir, definición, sea f una función que va de a contenido. Y ahora ya podemos volver al caso de varias dimensiones, de Rn en R, con a contenido en Rn abierto. Entonces decimos que f es continua en un punto a perteneciente a si se verifica que el límite cuando x tiende a de f de x es simplemente f de a. Pero ojo, entendiendo esto como una función de varias variables, es decir, entendiendo esto como que el límite cuando x1, x2 hasta x sub n tiende al punto a sub 1, a sub 2 hasta a sub n de la función f de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n coincide con f de a sub 1, a sub 2 hasta a sub n. Este es nuestro candidato al límite L, es decir,
En el caso de la continuidad sabemos exactamente cuánto debe ser el límite. Vamos a poner aquí una nota y es que en el caso de funciones de dos variables, es decir, de una función f que va de A contenido en R2 a R, diremos que f es continua en un punto AB perteneciente al conjunto A, si y solo si lo que tenemos es el límite doble. Entonces solemos escribir simplemente límite doble cuando xy tiende al punto AB, lo llamamos xy, me llamarlo x1 y x2, de f de xy coincide con f del punto AB. De nuevo es simplemente el caso particular de dos variables. Este es nuestro límite E. ¿Qué sabemos con respecto a las funciones continuas? Bueno, pues tenemos también lo que sería el álgebra de las funciones continuas. Es decir, obtenemos las mismas propiedades de funciones continuas que en el caso unidimensional. Es decir, pues tenemos que alfa por f más beta por g es continua si f y g son continuas. Y lo mismo ocurre con el producto de f por g y el cociente de f entre g. Son continuas. Para el segundo, tenemos que especificar donde la g sea distinta de 0, si las funciones f y g son continuas, porque a fin de cuentas se reduce a propiedades sobre el límite. Y por último, también tenemos que la composición de funciones continuas es también continua. Y no solo eso, sino que incluso podemos trabajar con las mismas funciones elementales que conocemos de polinomios, cocientes, raíces, exponenciales, funciones trigonométricas, y lo que sabemos es que las funciones elementales como por ejemplo los polinomios, raíces, cocientes, logaritmos, exponenciales, trigonométricas, arcotangentes, etc., son continuas en todo su dominio de definición. ¿De acuerdo? Antes de terminar la parte teórica, vamos a centrarnos en un resultado que tiene una utilidad muy fuerte cuando trabajamos sobre todo en el caso de dimensión 2. Es decir, vamos a volver al cálculo de los límites dobles. Y
el resultado que vamos a utilizar van a ser precisamente lo que se conoce como el cambio a coordenadas polares. ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos una función f que va de un cierto conjunto A contenido en R2 en R y un punto AB perteneciente a, podemos expresar el punto en coordenadas polares mediante, entonces lo que queremos hacer es tomar puntos cercanos a ese punto AB, es decir, vamos a expresar el punto A como A más R coseno de un cierto ángulo θ e Y igual a B más R del seno de θ, con R mayor que 0 y θ perteneciente al intervalo 0, 2pi. Es decir, geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Pues si tenemos nuestros ejes de coordenadas, nuestro plano euclídeo, y tenemos por aquí un punto A, B, lo que estamos es expresando cualquier otro punto x, y como el punto AB y luego que está a una cierta distancia de este centro. Es decir, estamos llamando a esto de aquí R y cualquier punto x, y que yo coja de esta bola abierta lo estoy expresando en estas coordenadas polares. ¿Por qué nos interesa eso? Porque hemos visto que para el concepto de límite doble, al fin de cuentas tenemos que coger todos los puntos x, y de aquí dentro. Y tenemos que acotar. Y eso de acotar es sencillo o complicado. Normalmente suele ser complicado. Entonces, utilizamos las herramientas de los límites reiterados y los límites direccionales para simplificarnos las cosas. Pero cuando el límite existe, el modo de estudiarlo con la definición es acotando. Sin embargo, hay un caso en el que podemos reescribir nuestra función utilizando estas coordenadas polares para estudiar el límite. Entonces, tenemos que el límite cuando x, y tiende al punto AB de f de x, y lo vamos a poder escribir como el límite cuando r tiende a 0, si no quiere, como la r es estrictamente mayor que 0, podemos poner 0 más, de la función f de el punto A más R coseno de θ, B más R seno de θ. Y entonces tenemos un resultado muy interesante. Esto, a fin de cuentas, es una función que depende de R y θ, pero estoy haciendo un límite únicamente en una variable. Es decir, hemos pasado de un límite de dos variables a un límite de una variable. Entonces, resulta que si este límite no depende de θ, entonces es el valor del límite doble. Es decir, si este límite nos sale 17, eso significa que el límite doble vale 17. Pero, en caso contrario, imagínate que aquí nos queda el coseno de θ, o nos queda 5 más θ. Como este límite depende de θ, eso significa que el límite doble no existe. En caso contrario, el límite doble no existe. Aquí lo hemos puesto muy general con el punto AB. Es cierto que en el 99% de los casos a nosotros nos van a pedir estudiar límites en el punto 00. Pero eso no significa
que no pueda estudiar límites en otros puntos distintos, como el punto 2, 5 o el menos 1, 8. Cuando el punto es el 0, 0, entonces el cambio polar se convierte simplemente en hacer x igual a r coseno y hacer la y igual a r seno. Pero lo hemos puesto de modo más general porque podemos tener también límites en otros puntos distintos. Con esto tendríamos todo lo que sea lo correspondiente a la parte teórica y ahora vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo podemos afianzar los distintos contenidos. Es decir, por ejemplo, ejercicio. Y nos van a pedir calcular el límite doble cuando xy tiende al punto 0, 0. De la función vamos a poner x al cubo por y entre x cuadrado más y cuadrado. Claro, entonces aquí tenemos un primer problema y es que vemos cuánto puede valer este posible límite doble, en caso de que exista. Entonces, el modo o los pasos a seguir es lo siguiente. Como nosotros no conocemos cuál es el posible valor del límite, lo primero que tenemos que hacer es calcular ese posible valor. Y el modo más sencillo es irnos a los límites reiterados, porque son los límites más fáciles de calcular. Entonces, comenzamos calculando los límites reiterados para determinar un candidato al límite doble. Nos da igual por cuál empecemos. Decimos, bueno, pues puedo calcular el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de f de xy. Que eso nos quedaría el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de la función x al cubo por y entre x cuadrado más y cuadrado. Que lo que vemos entonces es que cuando hacemos tender la x a 0, aquí nos queda el límite cuando y tiende a 0, ¿de quién? De 0 al cubo por y entre 0 al cuadrado más y cuadrado. Pero 0 al cubo por y sería 0. 0 entre algo distinto de 0, este límite ya vale 0. Entonces nos queda el límite de una constante que nos da precisamente 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que L igual a 0 es el candidato a límite doble. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos calcularlo de verdad. Uno dice, bueno, es que no estoy seguro porque hemos calculado el límite doble. Vamos a calcular un límite reiterado, vamos a calcular el siguiente. Es decir, análogamente, podemos calcular el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de la función f de xy, que nos daría el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de, aquí que nos quedaría, x al cubo por y entre x cuadrado más y cuadrado. Claro que eso nos da precisamente el límite cuando la x tiende a 0 de la función x al cubo por 0 entre x cuadrado más 0 al cuadrado. Pero 0 por x al cubo sería 0. 0 entre x cuadrado, esto ya sale 0. Y el límite de la constante 0 es también 0. Y dice, bueno, pues de momento parece que la cosa funciona bien. No hay motivos para pensar que el límite doble no valga 0. Pero no puedo decir, como los dos límites reiterados coinciden y valen 0, el límite doble es 0. Todavía no puedo. Porque puede ser que las cosas fallen. Y entonces me dice, bueno, vamos a estudiar límites direccionales. A ver si con los límites direccionales siguen funcionando las cosas bien. Y claro, puede haber millones de direcciones. No hay una única. Entonces, bueno, modo habitual. Comenzamos con recta, vamos con parábola, con cosas de grado 3, con potencia de x elevado a alfa. Ese sería el paso natural. Entonces, bueno, la cosa funciona bien. Vamos ahora a fijarnos en los direccionales. Entonces, vamos a ver
qué ocurre con los límites direccionales a través de rectas que pasen por el origen, es decir, de la forma igual a m por x. Decimos, bueno, pues teníamos que calcular el límite doble cuando xy tiende al 0, 0, la función y igual a mx de f de xy. Que hemos visto que esto se convierte en el límite unidimensional cuando x tiende a 0 de la función f de x, m por x. Claro, pero esto era el límite cuando x tiende a 0 de tenía un x al cubo, tenía una y que va a ser m por x y todo eso dividido entre un x al cuadrado y la y al cuadrado que sería m al cuadrado x cuadrado. Claro, pero aquí puedo sacar un x cuadrado factor común, que aquí con este x cubo por x se me simplifica y nos queda entonces el límite cuando x tiende a 0 de arriba x al cuadrado por la constante m y abajo dividiendo 1 más m al cuadrado. Pero cuando la x tiende a 0, 0 por una constante nos va a dar 0. Es decir, sigue funcionando bien la cosa. Y uno puede decir, bueno, ya creo o tengo suficiente información como para creer que de verdad el límite doble va a valer 0. Entonces, vamos a probar que el límite doble es exactamente 0 usando la definición. Es decir, para ver que el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy es igual a 0, debemos usar la definición. Es decir, tenemos que estudiar si para todo epsilon mayor que 0 puedo encontrar un delta mayor que 0 tal que si la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que delta, entonces se tiene que el valor absoluto de f de xy menos nuestro candidato al límite doble, que es el 0, es menor que epsilon, ¿verdad? Decimos, bueno, esto sí, solo sí, vamos a acotar. Vamos a acotar quién sería f de xy menos el 0. Esto sería el valor absoluto de x al cubo por y partido x cuadrado más y cuadrado menos el 0, que nos daría precisamente el valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado. Y aquí podemos decir, bueno, en particular yo sé que esto es menor o igual, como yo tengo que x cuadrado más y cuadrado es en particular mayor o igual que x al cuadrado, porque la y cuadrada siempre es positiva, al tomar inverso se invierte esta desigualdad y nos queda que esto es más chico que el valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de y entre x al cuadrado. Claro, pero entonces el valor absoluto de x al cubo con x al cuadrado, que es como valor absoluto de x al cuadrado, lo podemos simplificar y nos queda aquí simplemente valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y esto es algo bueno porque entonces tengo cosas que están multiplicando, ya no tengo nada dividiendo. Y volvemos entonces a la condición que tenemos aquí. ¿Qué es esta condición? Recordemos que esto nos decía precisamente que x al cuadrado más y al cuadrado era menor que delta al cuadrado. Pero como caso particular, si la y fuese 0, tendría que x cuadrado es más chico que delta al cuadrado. O lo que es lo mismo, que el valor absoluto de x es más chico que delta. O del mismo modo, si la x fuese 0, entonces esto me daría que y al cuadrado es más chico que delta al cuadrado. O, equivalentemente, que el valor absoluto de y es menor que delta. ¿Y eso qué significa? Que entonces puedo usar que todo esto es menor que delta por delta, que es igual a delta al cuadrado. Y este va a ser precisamente nuestro candidato a epsilon.
Es decir, ¿esto qué me está diciendo? Que para cualquier epsilon mayor que 0, ¿cuál es el delta que yo debo buscar? Pues debo tomar delta precisamente como la raíz cuadrada de epsilon. ¿Qué obtenemos así? Que según la definición, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que va a ser precisamente la raíz positiva de epsilon, que es mayor que 0, de modo que si el x cuadrado más y cuadrado es más chico que delta al cuadrado, entonces hemos obtenido que todo esto es menor que delta al cuadrado, que es epsilon. Pues tenemos entonces que el límite doble es precisamente 0. Y esto sería acotando, es decir, usando a pelo la definición. Sin embargo, uno puede decir, bueno, también tenemos otra herramienta, que con los límites dobles es lo del cambio de polares. Entonces, veamos cómo podríamos estudiar el límite anterior usando el cambio a polares. Entonces, ¿cómo es en el punto 0, 0? Hacemos el cambio que tendríamos x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita. Por lo tanto, estudiamos quién sería el límite cuando la r tiende a 0 más de la función f de r coseno de tita, r seno de tita. Y resulta que aquí nos queda el límite cuando r tiende a 0 más de x al cubo, que sería r al cubo coseno al cuadrado de tita, coseno al cubo de tita, que multiplica a y, que es r seno de tita, y todo eso dividido entre x cuadrado más y cuadrado, que sería r coseno cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado, saco el r cuadrado, factor común, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, aquí nos queda simplemente r al cuadrado. Es decir, que esto lo puedo simplificar como el límite cuando r tiende a 0 más de la función r cubo por r a la cuarta, r al cuadrado, nos queda r al cuadrado que multiplica al seno de tita por el coseno al cubo de tita. Función trigonométrica está acotada, r al cuadrado tiene 0, 0 por acotada sería igual a 0. Y observemos que esto no depende de tita. ¿Y eso qué significa? Que si el límite con el cambio polares no depende de tita, el resultado obtenido es el límite doble. Es decir, por lo tanto, el límite doble cuando xy tiende al punto 0, 0 de la función x al cubo por y entre x cuadrado más y cuadrado es precisamente lo que hemos obtenido aquí, que sería 0. Este sería otro modo de calcular el límite doble en lugar de con la definición acotando, utilizando el cambio a coordenadas polares. Y con esto vamos a terminar la lección 5 de la asignatura.